La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a lunes 20 de febrero y el Evangelio es de San Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Antes de empezar a comentar el Evangelio, os quiero decir varias cosas. Primera, que estoy encantado con esta imagen de San José. Qué cosa tan bonita. Y sobre todo, qué regalo tan grande es San José. Qué regalo tan grande es San José. Por eso le he puesto ahí, porque si la imagen fuese bonita, pero San José no fuese un regalo tan grande, pues no la pondría. Pero es que San José es un santo tan grande. Luego deciros que hoy es la fiesta de los santos Jacinta y Francisco de Fátima. No os voy a hablar de Jacinta y de Francisco, aunque habría mucho que decir de ellos, pero hoy me voy a centrar más en el Evangelio. Bueno, pues vamos ya al Evangelio. En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: sí puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente,
increpó al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Bueno, realmente es un evangelio, podríamos decir que sobrecogedor. La situación de aquel padre y de aquel muchacho es sobrecogedora. Lo estaban pasando muy mal, verdaderamente mal. Bien, vamos por partes. Primero bajan del monte. No te puedes quedar para siempre en el monte de la transfiguración. Eso es lo que quería Pedro. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías y nos quedamos aquí. No. Tenemos que bajar del monte. ¿Por qué? Porque antes de quedarte definitivamente con el Señor, tienes que terminar la misión que Dios te da en este mundo. ¿De acuerdo? Primero terminarás la misión que Dios te da en este mundo. Y una vez que hayas terminado la misión que Dios te da en este mundo, ya podrás quedarte para siempre con el Señor. Pero cada cosa a su tiempo, mi querida alma contemplativa. Recuérdalo. Primero tienes que terminar tu misión. Bueno, ¿y cuándo sé yo que he terminado mi misión? Pues nosotros no lo sabemos. Cuando el Señor nos llame a su presencia, es que ya hemos terminado. Mientras que no nos llame, es que no hemos terminado. Y entonces llegan allí y hay un barullo tremendo. Un jaleo tremendo. Ven llegar a Jesús y van sorprendidos corriendo hacia Él. ¿Por qué se sorprenden? Bueno, estaban tan metidos en su mundo que no se acordaban que iba a volver el Señor. A veces nosotros estamos tan metidos en nuestro mundo que no nos acordamos que pronto el Señor se va a hacer presente. Esto ocurre mucho, no te creas que es una cosa tan rara.
estás tan metido en tus cosas que no te acuerdas que pronto el Señor se va a hacer presente. Entonces el Señor llega, se sorprenden, van corriendo hacia Él. Y Jesús les pregunta, ¿de qué discutís? Bien lo sabía Jesús de qué discutían. Pero Jesús siempre se interesa por lo nuestro. Se interesa mucho por todo lo nuestro. Y quiere que se lo contemos. Por eso pregunta, ¿qué os pasa? ¿De qué discutís? Pues es que te he traído a tus discípulos, a mi hijo, y no han sido capaces de curarlo. Bueno, qué paciencia, dice el Señor. Generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Por el amor de Dios, qué paciencia tengo que tener con vosotros. ¿Quién es la generación incrédula? Pues aquí todo el mundo. Es incrédulo el padre, que le faltaba fe. Son incrédulos los apóstoles, que les falta oración, y los escribas que había por allí alrededor también son incrédulos porque no fueron capaces, tampoco ellos, de mover un dedo para salvar a aquel muchacho. Entonces, en cuanto el Espíritu ve a Jesús, se pone a retorcer al chavalín. Este muchacho parece que tenía epilepsia, porque ya me contaréis, se retuerce en el suelo, echa espumarajos por la boca, le rechinan los dientes, se queda rígido. Todos son síntomas típicos de la epilepsia. Pero la epilepsia, que parece ser que la tenía, por lo menos eso me parece a mí, no soy un experto, pero eso me parece a mí. Lo que sí que está claro es que si la tenía era consecuencia de un demonio. Era el demonio el que producía esa enfermedad. Y entonces Jesús pregunta, ¿hace cuánto que le pasa esto? Y entonces el padre se cree que Jesús está preguntando porque no está seguro de si le puede curar. Es decir, el padre se cree que Jesús está valorando la gravedad de lo que le pasa. Porque según la gravedad de lo que le pase, así le podrá curar o no le podrá curar. Entonces el padre piensa, bueno, como hace muchísimo tiempo que mi hijo está enfermo, no le va a poder curar. Si fuese una enfermedad reciente, menos grave, entonces el padre pierde los ánimos. Ya solo porque Jesús pregunte, se cree que no le va a poder curar. Pero ignorante. Si Jesús pregunta porque se interesa. Jesús pregunta porque le interesa lo que le pasa al niño. Jesús pregunta porque ama al niño, porque te ama a ti, entonces tiene interés en saber qué os ha pasado, cómo os ha pasado.
pero no pregunta para ver si puede curarlo. Bueno, el padre se cree que pregunta para ver si puede curarlo. Entonces dice, si algo puedes, por favor ayúdanos. ¿Pero cómo? Dice Jesús, que si algo puedo. Todo es posible al que tiene fe. El problema no es si yo puedo, ¿no? El problema es si tú tienes fe. ¿Tú tienes fe? Pues muy poca, Señor. Creo, pero ayuda a mi falta de fe. Claro. Sí que necesitas que te ayude, sí, porque te falta fe. Bien. Entonces, ¿cómo el hombre reacciona con humildad? Creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús ya, como él pide la fe, es humilde, Jesús obra el milagro y le manda al Espíritu que se vaya y que no vuelva. Y efectivamente el Espíritu se va. Por supuesto, Jesús lo puede todo. Para Jesús es fácil expulsar a este demonio. El demonio se va y Jesús levanta al muchacho que se había quedado como muerto. Lo coge de la mano y lo levanta. Y dicen los discípulos cuando se quedan a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Porque esta especie solo puede salir con oración. Algunos manuscritos añaden y ayuno, con oración y ayuno. En cualquier caso sea que dice con oración o con oración y ayuno, está claro que siempre a la oración hay que unir el ayuno para que la oración sea eficaz. Si tú oras, pero no renuncias al pecado, si tú oras, pero no renuncias a vivir volcado en los bienes materiales, poco poder tiene la oración. Tienes que unir a la oración ese ayuno, sobre todo que consiste en elevarte sobre las cosas de este mundo. Bueno, me estoy alargando, ya voy a terminar. La fe lo puede todo. No te olvides de esto, mi querida alma contemplativa. La fe lo puede todo. El Señor te bendiga. María te bendiga.